Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula, aquí, como todos los lunes a las 12 por Radio La Luna, AM 1140. Buenos días, Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia después de este fin de semana tan movidito. Bien, buenos días, Beto Perdomo, nuestro operador. Buenos días a todos los que nos están escuchando por el aire, aquí en la zona del área metropolitana, capital, y todos los partidos del Gran Buenos Aires, sobre todo la zona oeste, la zona norte, y en fin, y más allá también. Y a todos los que también nos están escuchando por las aplicaciones de los teléfonos y a quienes nos escuchan por internet. Hey Godas, bienvenidos al video de... Buenos días también, ahí se coló, vaya a saber qué, en nuestro micrófono, pero seguimos. Y buenos días también a Radio Fénix 92.1 MHz en Corrientes, capital, y su llegada a Resistencia Chaco. Y un beso para la doctora Mónica Colunga. Y también a Radio La Paquita, FM 88.9 en el hermoso Uspallata, Mendoza, Cordillera de los Andes, lugar extraordinario. Y un abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza. A todos los oyentes les decimos que hay que suscribirse al canal de YouTube, La Brújula en la Luna. Lo vamos a repetir. Pero decía Serrat ahí en esta canción que tenemos por cortina, un día más. Un día más, hoy no es un día más. No es un día más. Pero bueno, vamos a empezar un poquito por la temperatura, que está haciendo un frío tremendo. 11 grados de temperatura aquí en la zona de Palomar, con un mínimo para esta noche de 2 grados. Mañana baja la temperatura y vamos a tener algo así como 12 grados de máxima y algo así también como 1 grado de mínima. Para el miércoles también, 12 y 4, ahí la mínima sube un pelito, con un poco de sol, y sube otro pelito para el jueves, y espero que vayamos saliendo de este frío que no nos tiene del todo bien, aunque hay que disfrutarlo también, Todavía son días cortos, todavía el sol tarda en aparecer, pero ya los días se han ido alargando, y eso siempre, ustedes saben, la vida viene con el sol, con el agua, y con el verde y con esto que se va acercando, que es la primavera. Pero todavía estamos en el invierno. ¿Y qué frío invierno llegó para el gobierno? Abrieron la heladera pensando que estaba llena de manjares y salió de allí un viento helado que los dejó petrificados. Un gobierno helado. Helado por los resultados de ayer. Evidentemente, ninguna de las encuestas había anticipado lo que era harto evidente. A mí me gustaría comentarlo, no porque nosotros hayamos hecho una anticipación sobre lo que era harto evidente que iban a ganar los Fernández, sino porque todos los datos indicaban, los datos objetivos, no lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero. Nosotros habíamos dicho aquí que en el mejor momento de su vida política nacional, allí por el año 2015, el presidente Macri sacó el 51,34% de los votos en el balotaje. Ese fue un pico, fue una cima, fue un momento donde venía la revolución de la alegría, donde venían los globos amarillos, donde no iba a haber impuesto a las ganancias para los que trabajaban, donde íbamos a ir a la pobreza cero, donde iban a llover las inversiones, donde el país iba a crecer sin solución de continuidad y teníamos 20 años por delante estupendo. ¿Qué es lo que había pasado desde ese momento a la fecha? Que de los 4 años, en 3 hubo caída de la producción, de bienes y de servicios, que hubo caída de los salarios, que hubo caída de las jubilaciones, que hubo caída de la actividad comercial, que hubo caída de la actividad industrial, y que hubo en general una caída brutal de nuestra economía. ¿Qué es lo que había pasado desde el punto de vista electoral? Había habido elecciones, no encuestas, elecciones donde la gente va y vota real y efectivamente, en muchas provincias. Y nosotros habíamos hecho la cuenta
y el gobierno había perdido, los mismos candidatos que habían hecho una buena elección en 2017 estaban perdiendo entre 10 y 40 puntos en las elecciones. Entonces, no es que somos adivinos, ni mucho menos, porque esto lo puede leer cualquiera. Cualquiera dice, ¿cuál fue la última gran elección presidencial? La del 2015. Y a partir de ahí empieza a elaborar. Si las cosas venían para bien, el gobierno se hubiera consolidado. Pero en un cuadro de fracaso generalizado, evidentemente el gobierno tenía que perder, y perdió. Y las encuestas ahí andaban con esas maniobras, Durán Barba diciendo, no, es optimista porque van a tenerle más miedo a Cristina que la decepción que generó Macri, y otras encuestas que el Big Data daba que ganaba Macri, en fin, globos. La realidad es que el pueblo argentino, al que no hay que subestimar, porque tenemos felizmente un pueblo muy inteligente, que como todo pueblo también prueba y corrige, ¿verdad? Como todo. En la vida un poco es así. Él salió ayer. ¿Y cómo salió? Salió masivamente. El día estaba espléndido y la gente salió en masa a votar. Y iban los jovencitos de 16 años a votar, pero también iban los abuelos. Yo he visto abuelos muy, muy mayores ir a votar. No sé lo que habrá votado cada uno. Escuchaba a los periodistas y a los encuestadores decir que si sos viejo votás a Macri, si sos joven, qué sé yo lo que votaba. Todas esas cosas, esas pavadas que dicen. En cambio nosotros no decimos pavadas, nos sostenemos en las elecciones concretas. Y las elecciones concretas son que la gente salió ayer y Alberto Fernández está en el 49-19% de los votos. Ya no hay discusión. Ahí lo veo al pobre Pichetto decir que tienen que salir a revertir la situación. Sí, yo sé, jugaste el primer tiempo, te hicieron 7 goles y decís, bueno, vamos a salir a hacer 8 goles en el segundo tiempo, pero eso no existe. Además le hicieron 15, no le hicieron 7. No, te hicieron, pero ponle que te hicieran 7 en el primer tiempo, indica una superioridad que no tenés manera de revertirlo. Entonces, me parece que lo más razonable no es lo que dice Pichetto, que dice, la verdad, una verdadera pavada salir a revertir el resultado. Eso no existe. Es muy enorme la diferencia. 49-19 a 33. ¿Quién le va a creer en el exterior o aquí mismo? Hoy abrimos diarios del exterior. Ya dan todos que Argentina tiene un nuevo presidente, sí, que se llama Alberto Fernández. Así es. Y tiene una nueva vicepresidenta que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Te guste, no te guste, eso es así. Es decir, si el resultado hubiera sido 42 a 39, vos podrías decir, bueno, hay que esperar a octubre, porque hay 3 puntos, vaya a saber lo que puede pasar, ¿verdad? Terminaste el primer tiempo 1-2 a 0, bueno, todavía lo podés empatar o lo podés dar vuelta, porque 3 goles podés hacer en el segundo tiempo, porque un 1 a 0, un 2 a 0 es remontable, pero un 7 a 0 no es remontable, y un 49 a 33 no es remontable. Ya está resuelta la elección. Entonces lo que tiene que hacer Macri no es intentar revertir una situación que ya está, se resolvió en las PASO. Hay nuevo presidente y vicepresidente. Sé que no lo es desde el punto de vista formal, porque el 49-19 no es el 50,1, pero es lo mismo. Entonces lo que tiene que hacer Mauricio Macri claramente es asumir la responsabilidad de ser gobernante, cosa que no fue. Todo el tiempo hizo campaña, todo el tiempo hizo propaganda, todo el tiempo hicieron marketing, y al gobierno lo gobernaron horriblemente mal, al Estado y a la Argentina la gobernaron muy, pero muy mal, y aquí están la consecuencia en los resultados. La gente volvió a cambiar porque el cambio que le prometieron era para mejorar, y empeoraron todos. Y encima Macri dice, estamos sentando las bases. No están sentando ninguna base. Están sentando las bases de un desastre que va a heredar el próximo gobierno, que son los nuevos 150.000 millones de dólares de deuda externa que tomó
irresponsablemente el gobierno para inflar una situación económica que igual se derrumbaba. Más la deuda en Lelix, que hay que ver qué pasa esta Más semana. la deuda en Lelix, que lógicamente, en fin, se está licuando porque hoy el dólar, aparentemente y conforme lo que vemos en pantalla, el dólar vuela un 34% y supera los 62 pesos. Sí, Les quiero decir 62, que a 66. 62 pesos, un 34% es que no hay precios en la Argentina. Quiere decir que ir al supermercado, ir al almacén, comprar la comida de hoy, es un drama para los argentinos, porque el propio almacenero, al que no le podemos echar la culpa de nada, siente que puede estar regalando su mercadería y que no la va a poder reponer si la vende al precio de antes de ayer. No estoy hablando del precio de hace 4 años atrás, estoy hablando del precio del sábado, o si abrió ayer, al precio de ayer, porque de ayer a hoy vuelan los precios un 34%, eso es una locura absoluta. Y el presidente lo que tiene que hacer ahora, aceptando la derrota y aceptando que ya hay otro presidente electo, aunque no está en funciones, es ver cómo se coordinan las tareas de manera tal que Argentina no entre en una situación de caos económico en estos 4 meses que tenemos por delante. No lo merece el pueblo argentino, no lo merece nuestros niños, no lo merece nadie. Y no lo queremos, y supongo yo que tampoco lo quiere el gobierno. Pero tiene que tener la responsabilidad histórica de decir, bueno, hemos perdido, asumamos, entonces le pediremos a la gente que nos votó que nos siga acompañando para tener representación parlamentaria. Y ahora manejar la situación, porque este dólar de 62 pesos es el dólar de la desesperación, es el dólar de los locos que pueden plantearse cualquier precio para el dólar y con eso, lógicamente, todo vuela por los aires. Sin embargo, si vuelve un poco la calma, si ocurre un poco lo que está diciendo Roberto Labaña, Roberto Labaña dice, a la luz del resultado de las PASO y de sus repercusiones, la Argentina necesita rápidos gestos que permitan la recuperación de la confianza interna y externa, y que está dispuesto a contribuir a la recuperación de la estabilidad, el trabajo y la producción. De eso se trata. Rápidamente, muchachos, hay que volver a estabilizar la macroeconomía, que lógicamente podrá ser en un dólar superior al que teníamos, porque el dólar estaba trabajado desde el crédito que había otorgado el Fondo Monetario Internacional. Rápidamente hay que estabilizar y rápidamente hay que ponerse a trabajar. El país sale trabajando, no hay misterios. Es falso que sale con créditos externos, que es de vivos vivir de lo ajeno, que nosotros le vamos a pedir y no le vamos a devolver nada a nadie. Todas estupideces que virtualmente han pasado por la cabeza de un gobierno y de un presidente que no estaba capacitado para ser presidente. Lo digo con todas las letras. Mauricio Macri nunca estuvo capacitado para ser presidente de la Argentina. Lo lamento para quienes confiaron en él, lo lamento, pero era un hombre que no se había preparado, que había venido de ser un playboy, un chico rico, que a todo le había resultado fácil, que después quiso ser presidente de Boca y con Boca le fue bien, porque no es tan difícil que le vaya bien con Boca, sobre todo con la billetera que tiene Boca, habiendo contratado a Bianchi, con Riquelme, un momento especial. Después fue a la ciudad, y una ciudad archirrica, no solo cobró más impuestos, sino que a la riqueza natural que tiene la ciudad la exprimió más con impuestos y encima tomó créditos. Entonces todo eso lució a los ojos de mucha gente como algo interesante, pero no tenía nada que ver con la realidad del país. No es lo mismo hacer una linda plaza en la ciudad o pintar una escuela, que está todo muy bien, o hacer el metrobús, que está todo muy bien. Son de dimensiones absolutamente insignificantes frente a la dimensión de la República Argentina. Entonces no es lo mismo una cosa que otra. Para ser presidente de la Nación hay que prepararse con muchísimo tiempo.
No se trata de eso, del equipo que fue el mejor equipo de los últimos 50 años, mire a dónde nos trajo. Bueno, en fin, vamos a ir haciendo una evaluación, después vamos a hacer una evaluación por distrito, pero vamos a empezar con Cristian Sebastiani, que está al aire y al que le vamos a pedir que nos hable de uno de los grandes distritos de la Argentina, que es nada menos la provincia de Santa Fe. Buenos días, Cristian, ¿estás allí? Buenos días, Mario, ¿cómo te va? Un gusto. Saludos a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, te vamos a preguntar cómo estuvieron las elecciones allí en Santa Fe. Bueno, en primer lugar, sorprendido por el resultado, como creo que le pasó a la mayoría. Yo creo que no estaba en discusión que podía llegar a ganar Fernández, pero sí por el amplio margen que se logró. Específicamente en la provincia de Santa Fe, el resultado total de toda la provincia, de los 19 departamentos, le saca una diferencia de 10 puntos. En porcentaje estamos hablando de 43, algo que no me acuerdo, a 33. Ese sería el porcentual. Y en lo que tiene que ver con los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, Fernández gana en 12, pero con la particularidad que en los dos centros urbanos más grandes, que son el departamento de la capital, la ciudad de Santa Fe, y el departamento de Rosario, que sería Rosario, Baigorria y localidades de alrededor, por ejemplo en Rosario la diferencia fue abismal, fue 47 a 27, lo aventajó por 20 puntos, y en la ciudad de Santa Fe, en el departamento específicamente, fue un poquito menos, fue 127.000 votos a 100.000, no recuerdo en porcentual porque no lo tengo anotado, pero fue más o menos 7-8 puntos. Así que, y después las terceras fuerzas, ¿cómo anduvieron? Bueno, las terceras fuerzas, como bien sabemos, en una elección donde está tan polarizado todo, las terceras y cuartas fuerzas van quedando relegadas, pero en el caso de La Baña, que se ubicó tercero en la provincia, saca cerca de un 12%, 12,41 si mal no recuerdo, que son cerca de 240.000 votos, 235.000 votos. Se da la particularidad que él iba con Enrique Esteves, el hijo del fundador del PSP, del Partido Socialista acá de Santa Fe, que hizo una buena elección, prácticamente no hubo corte de boleta, acá en la provincia de Santa Fe hay poca cultura de corte de boleta, ya esto ha pasado con Wiener en elecciones anteriores, donde él era una figura nacional indiscutible, y cuando años posteriores tuvo que ir a la senaduría, terminó saliendo cuarto por ir con boleta corta. Es decir, que acá el ciudadano rosarino, santafesino, no tiene cultura de corte de boleta, así que los 230 y pico de mil de votos que sacó La Baña prácticamente se repiten en lo que tiene que ver con Enrique Esteves como diputado. Después, como cuarta fuerza, se colocó Centurión, que daba la particularidad que llevaba 10 internas, es decir, llevaba 10 candidatos a diputados diferentes y sacó casi el 3%. Después, en el 2, y algo, no me acuerdo específicamente, se ubica el candidato de Espert, que era de Sousa, y el FIT logró pasar el 1,5, pero sacó 42.000 votos, es decir, que quedó como sexta fuerza. Amigo, qué bárbaro. Sí, es decir, que las dos fuerzas de extrema derecha, por así decirlo, tanto la de Espert como la de Centurión, sobrepasaron al FIT en casi un punto. Y vos, ¿cómo este resultado está repercutiendo en la provincia, dado que es una provincia que había ganado Perotti? Exactamente, se repite más o menos el mismo caudal de voto que sacó Perotti. Evidentemente lo que pasó hace mes y medio atrás con el tema del cambio de signo político que conduce la provincia se replicó en diputados, y la provincia de Santa Fe renueva 10 bancas de las 19 que tiene en el Parlamento Nacional. Con estos números sería 5 para el peronismo, 4 o 3 para el PRO y 1 o 2 para el Frente Progresista, que sería o Consenso Federal sería en este sentido la fuerza de La Baña. Digo 1 o 2 o 3 o 4 según como el sistema DON lo repartan las generales en octubre. Claro, que todavía no sabemos porque lógicamente el país entró en convulsión. Claro. Y hoy el dólar había saltado a 62 pesos. Sí, así terrible. que, en fin, esto es la Argentina
predecir lo que va a pasar dentro de una hora parece Parece ser futurología. Ahora, me gustaría tu impresión sobre el voto urbano y el voto rural. ¿Notás allí una diferencia significativa? Sí, no sé si significativa, pero sí. Por ejemplo, en Rosario sí significativo. En Rosario sacó el 20%, 47-27. Rosario claramente se manifestó, digamos, que viene en correlación. Yo estoy hablando con usted y estoy enfrente del monumento con el acto histórico que hizo de cierre de campaña la fórmula Fernández. Acá se rebalsó de gente y bueno, y en la calle se respiraba el triunfo. No sé si con ese margen, pero se sabía que se ganaba y se ganaba amplio, por ejemplo en Rosario. Y en lo que tiene que ver con los departamentos más rurales, ahí sí, en 7 de los 19 departamentos ha ganado la fórmula de Macri Pichetto, o han salido en empate técnico o a diferencias muy cortitas. La diferencia se marcó en la capital, Santa Fe, y en Rosario por sobre todo. ¿Tenés la impresión, ahora un poquito yendo al plano más general, me interesa tu visión porque Rosario, estamos hablando de una de las grandes ciudades de la Argentina, ¿tenés la visión de que esto cambia el mapa político, al margen de la propia elección, lógicamente, el mapa político, la composición política de la Argentina? ¿Pensás que de aquí van a surgir cosas distintas para adelante o pensás que simplemente es el funcionamiento del viejo bipartidismo que una vez gana uno y otra vez gana el otro? Mira, es un análisis un poco prematuro para hacerlo ahora. Yo creo que sí podría afirmar que el peronismo en todas sus vertientes, ya lo demostró con Perotti, se ha unificado y tiran todos para el mismo lado y los resultados electorales le dan la razón. Fue un trabajo después del cachetazo del 2015 que se ha venido dando y sobre todo después del 2017 se ha configurado mucho mayor la unidad. Ahora, ¿qué pasará con el PRO, que en el 2017 parecía que se llevaba a Rosario y la provincia y hoy está perdiendo no solamente Rosario y la provincia, sino que a nivel nacional es una elección paupérrima? No sé en qué terminará eso, no sé cómo jugará la UCR, porque acá en lo que tiene que ver con la provincia, la UCR tiene como un huevo en cada nido, porque hay UCR en el PRO, hay UCR en el Frente Progresista, hay UCR por su cuenta, entonces no sé en qué terminará eso. Sí, como te dije recién, el peronismo unificado, contundente, y después todo el sector de derecha que representaba el PRO, si se seguirá intensificando en votos o se desinflará hasta desaparecer, no lo sé. Convengamos que la última elección del PRO fue muy mala acá en la ciudad y en la provincia de Santa Fe. Salió Corral con tercera fuerza con el 17%. Claro. Fue el PRO pareciera, pero por eso lo digo en potencial, pareciera que tiende a disminuirse. Y hoy escuchaba a alguien en la radio, no me acuerdo quién era, si no lo citaría, que el PRO pareciera que está volviendo a ser una fuerza municipal que solamente gobierna Cava. Yo no sé si decirlo así, pero acá en Rosario y en la provincia de Santa Fe ya hay resultados bien marcados, que del 2017, que tuvo un cenit impresionante, que parecía que se llevaba todo, a hoy, con las elecciones que tuvimos tanto municipales como provinciales, como las nacionales de ayer, todo da a pensar de que el PRO está perdiendo fuerza a paso agigantado. Después, el espacio del progresismo, el espacio de la UCR o el espacio del socialismo, ¿en qué confluirá? No lo sé, pero pareciera que el PRO se desinfla. Sí, casualmente, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Mira, quería preguntarte sobre esto último que mencionás, porque está claro que el proceso de reunificación del peronismo hoy tiene un norte, está, digamos, consolidado con esta elección y todo indica que ese polo de atracción va a seguir traccionando a todos los sectores peronistas que andan por allí. Aparece como un gran vacío después de esta elección, que es el vacío que deja el socialismo y el progresismo en general. La Unión Cívica Radical tendrá también que hacer una autocrítica profunda, pero bueno, jugó sus cartas principales dentro de la alianza con el PRO. Ahora,
aparentemente estamos viviendo un vacío de lo que debería ser una tercera fuerza, que la Baña, que tiene un perfil peronista, tampoco termina de encarnar, ¿no? La Baña Urtubey, ¿no? Sí, exactamente, comparto con tu análisis. Yo creo que los sectores, como bien mencionaste vos, izquierda no troquista, progresismo, socialismo y demás, están sufriendo, no solamente en Rosario y Santa Fe, sino a nivel nacional, una crisis de identidad muy fuerte, en el cual no hay una figura que representa y que aglutine todo ese potencial que hay dando vueltas. Acá el Partido Socialista en la provincia de Santa Fe, luego de perder la provincia, y también la ciudad, porque por más que haya ganado Pablo Hapkin, no es del mismo signo político, más allá que sea del frente, se está desgranando. Claro. Todos los días hay un dirigente nuevo que arma su propia corriente interna dentro del partido, como fue el caso de Dipolina, que fundó una agrupación que se llama Bases, que es algo medio parecido que lo que pasó con Giustiniani en el 2015 con Igualdad y Participación. Es decir, que no solamente no hay una figura ni provincial ni nacional que aglutine, sino que lo que había en Rosario, Santa Fe específicamente, pareciera que se está atomizando. Pero bueno, son cosas que pasan luego de duras derrotas y que cada partido puertas adentro se deberá analizar cómo zanja sus discusiones. Lo que se ve de afuera es un desgranamiento muy importante. Te hago otra pregunta que también podría hacérsela a alguien que estuviera en otro lugar que el que estamos nosotros, que es, ¿no sentís que hay una exteriorización en las elecciones del sentimiento popular en un momento determinado, pero que no hay ningún tipo de exigencia de programas, de ideas, de propuestas, como sí había hace muchos años atrás, donde la gente quería interiorizarse sobre cuáles eran las propuestas de un candidato? Hoy parece que se gana y se pierde sobre la base de un sentimiento que hay en un momento y los partidos es como que han perdido contenido. ¿Cómo lo vivís allá? Totalmente de acuerdo. La crisis de los partidos que se atraviesa a nivel nacional se atraviesa también acá. El mismo análisis que hiciste vos, es una crisis fuerte, no se habla de programas, no se habla de... En su momento, ya cuando empezaba la crisis, te decían, bueno, por lo menos pongámonos de acuerdo en 10 puntos. Uh-huh. Hoy ni eso, esos 10 puntos que parecían como el cielo celeste, los árboles hacen fotosíntesis, que todo el mundo se ponía de acuerdo, ya ahora ni ese piso hay. Ahora es o anti esto o anti lo otro. No hay discusión política, no hay debate política. Yo creo que hay un retroceso de la militancia en todos los sentidos, y bueno, la gente hoy pareciera que se conforma con consignas como Macri Gato o ese tipo de chabacanerías que no le hacen bien a la política y que son parte del desgranamiento y de la crisis que tienen los partidos puertas adentro. La última de mi parte, vos que sos un muchacho joven y que tenés más familiaridad que algunos que ya peinamos pocas canas, ¿qué papel le asignás a las redes? Porque en algún momento se habló casi chabacanamente de que prácticamente el PRO manejaba las redes de manera magistral y que con eso iba a ganar todas las elecciones a futuro. Hoy se vio que eso no ha funcionado, como no ha funcionado el Big Data y toda una cantidad de cosas, de herramientas. Hola. Hola. Sí, ¿ahí me escuchás? Te escucho. Sí. Bueno, yo básicamente lo que te quería preguntar es cómo ves que están funcionando las redes, si tienen la importancia que se decía iban a tener, o en definitiva es una herramienta más y no cambia lógicamente la historia, ¿no? Yo creo que tienen una importancia, a lo mejor desmedida, pero tienen una importancia significativa, sobre todo para las nuevas generaciones. Las generaciones, yo lo vivo con mis alumnos, en el cual hoy un videíto que dura más de 1 minuto y medio parece que fuese largo. Entonces esta modernidad líquida que llama Bauman, en el cual todo es instantáneo y todo pasa rápido, yo creo que las redes no son un dato menor, pero que solamente con las redes tampoco se ganan elecciones. Sino, si todo el mundo tendría la fórmula de la Coca-Cola, seríamos todos millonarios. Yo creo que todos sabemos que las redes son importantes, pero no hacen a la definición final. El plan de retroceso económico que tuvo la política de Macri,
con los jubilados, con los recortes, con los docentes, con la Unicaba en Capital, con las pensiones, con el quite de subsidios a discapacidad, con el regreso al FMI, con el cierre de fábricas. La semana anterior a las elecciones, el diario La Capital, que no es La Vanguardia, digamos, no es la protesta humana de los anarquistas, publicaba que en su tapa, que en la provincia de Santa Fe, 20.000 fábricas habían cerrado sus puertas del 2015 al 2019. Claro, y no estamos hablando de un diario de perfil socialista. Sí, entonces, yo creo que sí, volviendo a la pregunta, yo creo que juegan un rol importante, pero creo que ya todo el mundo lo sabe, que no es un secreto a voces, que a lo mejor alguien se dio cuenta más rápido que otro, pero hoy ya es un secreto que todo el mundo lo sabe, que es necesario modernizar, que hoy, por ejemplo, lo que tiene que ver con la imagen es mucho más importante que lo escrito, por eso redes sociales como Instagram se sobreponen a Facebook, que parecía que tenía la hegemonía de las redes, y hoy se demuestra lo contrario. Pero yo creo igual que no ganan elecciones, no hay fórmulas mágicas, la política se sigue haciendo y discutiendo y la gente vota con el bolsillo y otras cosas más. La máxima de Bill Clinton adquiere nuevamente relevancia, ¿no? Es la economía, estúpido. Totalmente, sin lugar a duda. Vos podés hacer la mejor campaña que quiera, podés poner el candidato más hermoso. A ver, ustedes están ahí en provincia de Buenos Aires. A nosotros acá los medios nos venden que Vidal es buena, que va contra las mafias, que tiene mejor perfil positivo que Macri, que esto, que lo otro, que Heidi, que de acá, que de allá, que acá te la venden como la intocable, como que si iba en lugar de Macri ganaba, y Kicillof sacó el 50% y ella el 32%. Así que una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que se hace. Yo creo que el plan político a nivel nacional, sobre todo de ese trágico 2017 que fue en diciembre, cuando se metió con el retroceso de la reforma provisional, yo creo que de ahí en más todo lo que pinta de amarillo tiende a ser un barco que se hunde, y las elecciones lo han demostrado a nivel provincial, todas las elecciones que hemos tenido. Convengamos que en Mendoza también pierde el PRO, y que tiene el presidente del Partido Radical, y se está demostrando que claramente la gente vota con el bolsillo, sin lugar a dudas. Bueno, Cristian, por hoy te agradecemos y seguramente más adelante vamos a volver a charlar contigo. Dale, para lo que haga falta, saludos para vos, saludos para Daniel, y bueno, a disposición como siempre. A ver, yo lo sigo por Twitter y por la radio. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Cristian. Un fuerte abrazo. Abrazo grande. Un abrazo. Chau. Bueno, ahí teníamos lo que pasaba en Santa Fe. Santa Fe es una elección anticipada. Sí. Es una elección anticipada. Quiere decir que, a diferencia de lo que vamos a hablar ahora, que seguramente vamos a hablar con el diputado mandato cumplido Adrián Camps, que vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires se unificaron las elecciones. Y vamos a hablar dentro de un ratito de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a poner un tema, ¿puede ser? Vamos con un tema y cortito y volvemos. Vamos a analizar un poquitito qué es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Por hoy el programa está invadido por las PASO y por las repercusiones en el día de hoy. Mañana volvemos a los temas estratégicos. Bueno, y como siempre, los fenómenos políticos nacionales tienen un soporte fundamental, que es la provincia de Buenos Aires, dado que si usted suma los próximos 5 grandes distritos de la Argentina, que son Córdoba, Santa Fe, Capital, Entre Ríos y Mendoza, no alcanzan a equiparar la cantidad de electores que hay en la provincia de Buenos Aires. Casi 12 millones de electores, de manera que no hay elección nacional importante si no hay una buena elección en la provincia de Buenos Aires. Y ahí uno nunca sabe si es el candidato a presidente que produce un fenómeno en la provincia o el candidato a gobernador produce un fenómeno nacional. Pero así como en el 2015 se decía que el triunfo de Vidal había sido el soporte para que Macri gane la elección, ahora da la impresión de que podríamos estar frente a un fenómeno
que es que Axel Kicillof sea parte del soporte y del éxito de Alberto Fernández. Aquí en una elección que nadie previó, ¿verdad? La diferencia es monumental. Tengo acá los datos oficiales. Fernández saca un punto más que Kicillof y Vidal saca 3 puntos, 2 puntos y pico más que Macri. Bueno, pero la diferencia entre Axel Kicillof, que saca el 49,25%, contra el 32,67%, Sí. casi 17 puntos de diferencia, y estamos hablando prácticamente de más de 1.300.000 votos de diferencia. Bueno, están hablando claramente de un triunfo muy, pero muy potente, Holgado, que también pienso que es irreversible, absolutamente irreversible. Y ese triunfo irreversible se asienta por sobre todas las cosas en el conurbano bonaerense, donde vota la mayor parte, prácticamente uno de cada 4 electores de la Argentina votan en el conurbano de Buenos Aires. Empezamos por La Matanza, que es quizás el distrito más grande, ya te digo los datos, 62,64 en la categoría presidentes, ¿no? Sí. Y Juntos por el Cambio 19,40, quizás una de las diferencias dentro de la provincia más pronunciada. 42 puntos de diferencia. 43 puntos 43 de diferencia. puntos de diferencia en un distrito con muchos electores, y a nivel de gobernador, Axel Kicillof saca 61,35 contra 21,14. Ahí tenemos 40 puntos de diferencia. Y en intendente y concejales los mismos 40 puntos, 60 contra 20. ¿Qué pasó en el distrito donde está la radio, que es Morón? Bueno, en Morón, Kicillof sacó 43,33 y Vidal el 37,69. Vale la pena recordar que vale Morón no solo porque está la radio, sino porque tanto Vidal como su marido Ramiro Tagliaferro, actual intendente de Morón, son de Morón, vivían en Castelar, y uno es intendente y ella se mudó a la base aérea de Morón. Uh-huh. Quiere decir que es un distrito donde la probabilidad de que ganara Vidal, justamente por estar asentada en el distrito, era alta, y sin embargo, y aparte estaba su marido, o su ex marido, pero también perdió, y acá da la impresión también de que a estos 6 puntos que le saca Kicillof a 6,5. 6,5 a Vidal, podrían acrecentarse respecto de Lucas Gui a Ramiro Tagliaferro, con lo cual también estaría perdiendo Cambiemos o Juntos por el Cambio un distrito de la importancia de Morón. Uh-huh. Otro distrito muy significativo del área metropolitana es el de Quilmes, donde Kicillof saca el 52% y Vidal el 30%. Ese distrito está manejado por un hombre que es Martiniano Molina, de un tipo muy conocido por la cocina, ¿verdad? Porque era un cocinero famoso por la televisión, ganó en el 2015, volvió a ganar en el 2017 y ahora está perdiendo contra Mayra Mendoza. 22 puntos de diferencias contra todo. Con lo cual ahí hubo interna, ¿no? Hubo interna y se impuso Mayra Mendoza dentro de la interna del Frente para Todos. Y bueno, Martiniano Molina no fue interno. Claro, pero estás hablando de distritos donde están gobernados por ellos y los están perdiendo. ¿Qué pasó en Lanús? Que en Lanús está Grindetti, que es un hombre de la cercanía de Mauricio Macri, un hombre que había ganado. Bueno, allí perdieron por 20 puntos, perdió Vidal con Axel Kicillof. Quiere decir que también Lanús lo están perdiendo. Ahí Edgardo de Petri se impone al resto de los candidatos dentro del Frente para Todos con un 45% de los votos internos, ¿sí? Frente a un Víctor de Genaro que había generado alguna expectativa con el 13,33%, la Celesti Blanca Verónica de Lana con el 11,68%
y Valladares con el 29%. Todo esto dentro de el universo del 47-96 que sacó el Frente de Todos. Bueno, y después tenías distritos como 3 de febrero, también cercano. Nosotros estamos llegando mucho a 3 de febrero con la radio porque estamos muy cerquita. Sí. Y allí Kicillof saca 47 contra 34. 13 puntos que yo creo que también van a ser absolutamente irremontables. No hablemos de los distritos donde, como La Matanza con el 61 o más, 62%. Creo que el mayor fue Florencio Varela, 62%. Presidente Perón, 63% contra 16%. Eso ya es abismal la diferencia, pero distritos muy importantes como Merlo, donde sacó 60-20, 40 puntos de diferencia, Ituzaingó 47-32, y los que ganó son Vicente López, donde efectivamente Vidal hizo una elección brillante, donde está gobernado por un primo de Mauricio Macri, Jorge Macri, donde sacó 54-28, y San Isidro, donde, a ver dónde lo tengo, San Isidro 54 a prácticamente 30, pero son los dos únicos distritos del Gran Buenos Aires donde ganan, es decir, son los distritos más parecidos a la ciudad de Buenos Aires. Sobre la ciudad vamos a estar hablando en unos minutitos, porque también merece un análisis. Quiere decir que en la zona urbana le ha costado muchísimo ganar a salvo quizás un lugar como Mar del Plata, que es General Pueyrredón, donde ganó Vidal por muy poquito, 40-38, menos de 2 puntos de diferencia, lo que habla de que los triunfos de Juntos por el Cambio se reducen en la provincia de Buenos Aires a Vicente López, San Isidro, Mar del Plata y la ruralidad. Todo lo demás lo ha perdido. Creo que tenemos un llamado. Está Adrián Camps en línea. Carlos, desde Mendoza. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Te escucho muy bajito, Mario. A ver si le podemos dar un mejor retorno. Bueno, a ver, Carlos, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, te escucho un poco mejor. Bajo alguna cosita que está haciendo ruido por acá. Un segundo. Porque alguien en la oficina tiene una radio prendida y no me deja escuchar nada a mí. Una radio que además no es la tuya, que es lo problemático. Ahí está. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, Carlos. Bueno, te convocábamos básicamente para saber cómo había sido la elección allí, para que nos des una lectura desde el lugar mismo. Nosotros sabemos que has sido parte del efecto nacional que ha tenido este triunfo de Alberto Fernández en el día de ayer y ha tenido lógicamente un color determinado en cada uno de los distritos. Nosotros estábamos analizando en el área metropolitana distritos donde había ganado en el 2015 Juntos por el Cambio o Cambiemos, y en la actualidad lo que estábamos observando era que virtualmente estaban perdiendo en todos los lugares, menos en 2. También habían ganado allí en Mendoza. Contanos qué es lo que está pasando hoy en Mendoza. Mira, en Mendoza, que para algunos fue una sorpresa, no creo que tanto para la militancia, porque se ha trabajado muchísimo. El gobierno ha perdido por 3 puntos, ellos esperaban ganar por 3 o 4, o sea que frente a sus expectativas están entre 7 y 8 puntos por debajo de lo que esperaba el gobernador Cornejo. Hay mucho enojo, mucho desgaste, muchísimos problemas económicos, o sea, lo que nos pasa en todo el país, pero la economía regional parada, acaban de llegar todas las boletas de la primera parte del invierno y estamos fusilados, 8 o 10 mil pesos por casa de gas y luz. Amigo. O sea, la suma, ¿verdad? Digo, entonces, mucha preocupación. Y en algunos departamentos ha sido muy llamativo porque han ganado en muy pocos lugares, concretamente Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján. Los otros 14 departamentos los perdió el oficialismo. Ajá. En el departamento donde yo personalmente milito, que es el departamento de Las Heras, se había perdido por 6 puntos la elección anterior y se ganó esta por 10. Qué cambio, ¿eh? Por supuesto que hay
mucha militancia, mucha preocupación, pero por ahí esta forma indirecta en que trabajamos también los militantes políticos y sociales, de tratar de hacer ver lo mal que estamos y simplemente mostrar que hay una herramienta de referencia para ser votada. No enloquecer a la gente con el propio y miserable discurso salvador, sino decir, mira, esto en problemas de seguridad, en problemas de educación, en problemas de salud, en problemas de trabajo, en la economía en general, es una mentira hacer ver la falsedad del discurso oficial y que la gente tenga nuestro pueblo tenga toda la libertad para elegir, presentando la mejor herramienta posible, que en este caso ha sido una herramienta francamente frentista, en donde todos hemos hecho nuestro aporte dentro de lo posible y esperamos lograr una buena confluencia si hay un futuro gobierno de esta unidad lograda. Vos allí, ¿vos sentís que este es un triunfo que se da por negación de esta experiencia de los 4 años? No es en torno a una propuesta concreta, porque en general no hemos visto programas de gobierno. ¿Cómo está la situación en ese sentido allí? ¿Hay propuestas? Eso es cierto. Lo que pasa es que hemos hecho, en principio, una negación de esta negación que era la propuesta del macrismo. El macrismo era una misma propuesta de negación, en donde este cuerpo social se separa de sí mismo en términos hegelianos o marxistas para buscar otra cosa en contra de algo que no le daba respuesta y estaba dejando de funcionar, que es la última etapa del kirchnerismo, concretamente el cristinismo. El Macri fue la herramienta a mano, mala, pésima, tal vez la peor. Bueno, ahora se genera otra herramienta que esperamos que no tenga esas mismas características, pero es la herramienta a mano que tiene nuestro pueblo para sacarse de encima este flagelo de 4 años y que no da más. Entonces, el asunto es, como decís vos con claridad, que se ha buscado lo que se ha tenido más a mano y que parecía que podría producirle más daño para echar a esta gente, democráticamente, por supuesto, del gobierno. Ahora, el valor de esta herramienta, y como siempre es una herramienta en construcción con infinidad de contradicciones, en lo ambiental, en lo político, en lo económico, pero bueno, es la herramienta para la etapa, y el valor de las herramientas en cada etapa no se puede despreciar. Hay propuestas ideológicas o ideológico-políticas que por ahí pueden haber sido más afines a muchos de nosotros, pero que no tenían la incidencia que tuvo esta. Hace pocos años atrás emergía la figura de Nicolás del Caño básicamente desde allí, desde Mendoza, con un volumen político muy significativo que lo llevó justamente incluso a ganar las primarias del FIT allá en el 2015. ¿Qué efecto hoy estamos viendo de aquella construcción como representación del Frente de Izquierda? Mira, desde nuestra perspectiva, que somos militantes de izquierda, si bien de izquierda nacional, tal vez no con un emparentamiento tan próximo con este armado del FIT, en principio nunca se ha podido lograr un acuerdo de trabajo. En segundo término, creo que el FIT se perdió la inmensa oportunidad histórica de armar algo mucho más amplio. Desde la izquierda hacia sectores del peronismo, incluso del radicalismo y otros sectores que pudieran confluir. Bueno, esa cerrazón y ese construir medio para adentro y solamente como referencia o como tribuna. Nadie le discute a los compañeros el armado, inclusive en algunos espacios sindicales, su vocación, su coherencia, pero en algún momento hay que pegar el salto. O sea, si no se hacen construcciones un poco más amplias, con algún contenido insurreccional, o sea, que haya algo más efectivamente que solo el trabajo estrictamente proletario, desde abajo o de masas, no se llega. Esto es América Latina, no es Europa a principios del siglo XX. Acá hay otros factores a tener en cuenta. Y además el tema de la juventud no es eterna, los pibes no son Dorian Gray. Entonces, lo que parecía maravilloso hace 10, 12 años, hoy ya no lo es tanto. El tema de la negación permanente de la discusión parlamentaria, o sea, una serie de cosas que ha hecho que la gente viera que nuestro pueblo ve que no hay salida por ahí, lamentablemente. Entonces pasás del 2 al 4, punto. Claro. Esa es la realidad. Entonces de ser una fuerza emergente, interesante, con posibilidad de destrucción de lo malo y construcción del futuro, se transforma en una cuestión anecdótica. Anecdótica, testimonial, con escasa referencia. Claro. Y bueno, eso habrá que ver si
con los compañeros se puede reconstruir o no ese espacio, pero casi toda la izquierda que conozco, no trotskistas, ha votado al Frente de Todos. Esa es la realidad. Claro. Y eso, desde el punto de vista de construcción, no suele ser muy bueno, elegir la herramienta menos mala, porque convengamos que el Frente de Todos no lo estamos construyendo nosotros. Somos un ingrediente más. Claro. Entonces, con todas las críticas que pueda hacerse a esta construcción que ha logrado este triunfo maravilloso, pero como dicen los que saben, una persona inteligente puede superar un fracaso, pero un idiota no puede superar un triunfo. Así que veremos si efectivamente estamos a la altura y poder construir algo que se parezca a un gobierno con más responsabilidad, con salidas efectivamente democráticas, con darle el valor de ciudadanía que tiene nuestra organización moderna como país, en fin, todas las carencias que tuvo y todos los errores y todas las malas políticas que tuvo la última etapa del kirchnerismo, el cristinismo, que no se repitan, de ser posible un gobierno, o por lo menos gobiernos comunales en Mendoza, porque si bien se gana la provincia, bueno, no nos engañamos. Claro. De que una cosa es salvar, entre comillas, a la nación con un voto, por ahí la gente cree que hace eso cuando vota, pues salvo a la nación porque voto, después me voy a mi casa y espero que alguien resuelva mis problemas. Y otra cosa es ganar provincias y departamentos donde Carlos, tienen peso los intendentes o gobernadores radicales. Buen día, Carlos, te habla Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Mira, yo tengo la intuición de que en Mendoza se va a producir uno de los escenarios de confrontación más importante en torno al tema del agua, ¿no? Porque me parece que lamentablemente está instalado en una parte muy importante de la dirigencia política, y creo que Fernández no es la excepción, digamos, de avanzar con el mismo modelo minero de San Juan, de extractivismo del litio, de Vaca Muerta, etcétera, etcétera. Y me parece que Mendoza quizás debe ser una de las provincias con más tradición en defensa del agua, y es probable que allí se dé un escenario, ¿no?, de lucha por este tema central. ¿Vos cómo lo estás viendo? Esto es que es una parcialidad de toda la problemática del país, pero que para mí tiene una trascendencia importante, porque si defendemos el agua, ¿sí?, y si defendemos el ambiente, seguramente es que estamos ya transformando el sistema a nivel global, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Carlos, que sos un militante de este tema, ¿no? Y mira, cuando vos estás defendiendo ya tus líquidos intracelulares que te llegaron muy hondo, ¿viste? Y eso es lo que nos está pasando. El tema de la lucha y la defensa del agua, y estas son las contradicciones que tiene todo este modelo. O sea, había una posibilidad para los ambientalistas entre votar entre una propuesta mala a nivel ambiental y una muy mala. Claro. Eso también es una realidad y hay que decirlo, no se puede ocultar. El tema ambiental, que viene en baja, que viene mal desde el punto de vista institucional en la Argentina, no empezó con Macri hace 4 años. Claro. O sea, efectivamente, el kirchnerismo avanzó fuertemente en contra del ambiente en muchos lugares, de discurso de déjennos contaminar un poquito y vemos cómo hacemos. O sea, efectivamente hay un problema muy severo. Y eso explica también en Mendoza una buena cantidad de votantes que tuvo la organización de La Baña, que arregló en la provincia con el partido Protectora, y Protectora tiene uno de candidatos a diputado nacional, un ambientalista connotado, una persona que venía del radicalismo y se fue hace años, Marcelo Romano, que si en algún momento tienen el contacto pueden hacerle un reportaje porque sacó muchos votos, y también puede mostrar los votos que ha tenido Lautaro Jiménez del FIT, que también ha hecho un discurso de llevar a nivel nacional la ley nuestra de protección del agua, la 7722. Lo raro en el caso del FIT, que la va a llevar ahora como si fuera un partido federal, no sé, no tienen diputados nacionales, Del Caño no había llegado antes, no está Miriam Bregman, no sé por qué no presentan ahora una ley con esas características, pero al estilo de las propuestas de los caudillos antiguos de la Argentina, propone el FIT que ahora va a llevar una ley nacional. Bueno, bien, entonces, desde la izquierda, defensa del agua ferviente en los últimos años, tampoco es tan vieja esa defensa. Y también estos sectores medios que apoyaron, en algún caso a La Baña, tenían de principal referente a Romano,
que efectivamente es una de las personas que ha peleado más en defensa del agua, muy conocido por aquí. Entonces, lo que vos decís, sí, va a haber una contradicción muy severa, y sobre todo porque a todo posible gobernante en Mendoza le importa poco. Entonces la lucha va a continuar. La diferencia entre ser un obsecuente y un aplaudidor y ser un luchador que cree que en la etapa esta es la herramienta que encontró, pero tiene que seguir luchando en defensa de lo propio, es que si los propios no lo defienden, nosotros lo combatiremos como corresponde. El que defiende algo y que es un soldado en defensa del agua y el ambiente, no porque haya ganado o alguna organización que le sea mínimamente afín, va a dejar de defenderla, pues si no estaría traicionando sus principios y sería una basura igual que todos los demás. Así que eso va a continuar, pero es preocupante realmente, porque vaca muerta y todo es la esperanza para todo el mundo. La megaminería sigue siendo la buena noticia posible para Mendoza y el desarrollo, y el macrismo ahondó el daño que ya había iniciado en su última etapa del kirchnerismo. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo, el tiempo se nos ha ido, es la 1, pero vamos a seguir en contacto, y como todo esto sigue, evidentemente te vamos a molestar en otro momento. Bien, les agradezco. Mira, realmente vi el mensaje tarde de ustedes porque en 2 días dormí 6 horas, así que apenas lo vi esta mañana y bueno, alguna llamadita. Y nosotros te agradecemos enormemente que nos haya llamado. Bueno, bien, seguiremos en contacto entonces. Que tengan muy buen día. Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Hemos hablado con Carlos Russo de Mendoza, dirigente ambientalista, hombre progresista, socialista, bien, 10 puntos. Lo conocemos de hace mucho tiempo, con una conducta y una coherencia entre lo que dice y lo que hace, que es verdaderamente un ejemplo. Bueno, vamos a la tanda de la radio. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y creo que estamos en contacto con el diputado mandato cumplido, Adrián Camps. ¿Es así? Sí, ¿cómo te va, Mario? ¿Qué tal, Adrián? Bueno, Bien. lógicamente te estamos molestando porque estamos haciendo un repaso de lo que fue el tsunami, digamos, de ayer, donde prácticamente el país cambió de color o consolidó el color de fuerzas opositoras, sobre todo lo que es el Frente de Todos. En la ciudad de Buenos Aires pareció sobrevivir el oficialismo y nos gustaría conocer tu visión sobre qué es lo que aconteció ayer y qué perspectivas estás viendo para octubre. Bueno, me parece que el gobierno de Larreta conservó el porcentaje de votos que venía sacando históricamente en elecciones para la jefatura de gobierno. Ajá. Pero con un frente de mayor amplitud. Es decir, acrecentó su base política y eso no se tradujo en mayor cantidad de votos. Tengamos en cuenta que sumó a Lustó, sumó a Roy Cortina, es decir, espacios que tendrían que haberle aportado 15 puntos. Claro. Aproximadamente, ya tenía la coalición cívica, tenía confianza pública, es decir, fue una alianza de bastante amplitud en la ciudad de Buenos Aires y eso no se reflejó en la cantidad de votos. Si nosotros sumamos los votos, habían sacado todos esos espacios, tenía que haber estado en 60 puntos. Y no estuvo en 60 puntos, estuvo en 47 con algo. De manera que me parece que fue sacudida la ciudad de Buenos Aires también por las dificultades económicas que nos trajo este gobierno, ¿no? Que también aquí hubo un voto castigo, un voto rechazo, un voto de que hay que cambiar la orientación del país, como se dio en otros lugares del país, en otros lugares. Y allí en la ciudad, ¿vos notás que el macrismo se consolida en la zona norte de la ciudad, en la zona más costera al río de la ciudad? Bueno, lo que venía ocurriendo siempre es que el macrismo hacía una gran diferencia de votos en la zona norte y en la zona sur. Es decir, ellos venían ganando en las comunas 4 y en la comuna 8, que para los que no conocen son Boca, Barracas, Villa Lugano, toda la costa del Riachuelo. El macrismo era muy fuerte ahí, porque el macrismo es producto de alianzas de distintos sectores y tiene un sector peronista de peso, que le viene ya de su conformación inicial, con presencia en esas comunas, en la 4 y la 8. Y ahí hacía diferencia, y esta vez perdió. Claro. Sí, el peronismo recuperó bastiones históricos, donde venía ganando siempre,
hasta la aparición del macrismo. Y siempre el peronismo fue fuerte en la Comuna 4, en la Comuna 8, y empezó a perder cuando aparece el macrismo. Y en esta elección ganó de vuelta, ¿no? Y quedó el macrismo con la zona norte de la ciudad, donde es extremadamente fuerte, y con la zona centro. Ujú. Eso es lo que se observa como curiosidad de esta elección. Claro, ahora este número que lo acerca a Rodríguez Larreta al 50%, ¿a vos te parece que en la elección general, porque digámosle, para quienes nos están escuchando, mucha gente también del Gran Buenos Aires, en fin, de otras localidades, en la ciudad de Buenos Aires existe el balotaje, pero un balotaje distinto al nacional? ¿Por qué no nos contás un poco cómo es el balotaje en la ciudad y qué probabilidades tiene Rodríguez Larreta de alcanzar el número en octubre o, en su defecto, ir a una segunda vuelta con Matías Lamens? Sí, en la ciudad de Buenos Aires es el balotaje perfecto, ¿no? 50% más 1. Claro. No hay 45 ni 10 puntos de diferencia como hay en la Nación. Entonces, aquí hay que sacar más del 50% de los votos. Y es muy difícil que en la elección de octubre el frente que encabeza el macrismo consiga pasar la barrera de los 50 puntos. Y creo que vamos a ir a un balotaje. Ajá. ¿Y ahí cómo lo ves a Matías Lamens? Vos que fuiste el primero en proponerlo como candidato a jefe de gobierno. Sí, nosotros fuimos los primeros, desde una visión de centro izquierda, del progresismo. Bueno, él después fue de candidato del Frente de Todos. Claro. Pero, no sé, me parece que le va a ser muy difícil descontar la diferencia que le lleva a Larreta. Claro, son unos 15 puntos que le lleva. Sí, tiene 32 a 47, sí, un poquito más de 15 puntos. Porque en realidad Larreta está muy cerca de los 50. Claro. Porque en la otra elección ya no se cuentan los votos en blanco y menos en el balotaje, ¿no? Claro. Hola Adrián, También buen tiene día. Un pequeño porcentaje más sobre los votos válidos. Y es una situación difícil de descontar si vemos que hay otras fuerzas que no se han canalizado a través del Frente de Todos, ¿no? Que han planteado que no están con el macrismo, pero tampoco están con el Frente de Todos. Buen día Adrián, Daniel así, de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Sí, tu opinión sobre cómo influyó en el desempeño del consenso federal este conflicto que anuló la interna. Mira, no creo que haya tenido demasiada incidencia. Creo que sí, que hubiera sido muy interesante que el Consenso Federal hubiera ido a internas en la Ciudad de Buenos Aires, porque hubiera sido la única interna. Claro. Que se daba en las PASO. En teoría las PASO estaban para que se dirimieran candidaturas en elecciones internas. Así que hubiese sido mucho más atractivo y el candidato que surgiera ganador tenía un peso mayor. No creo que desde ese punto de vista ha sido un error, como ha sido un error también no haber aceptado internas cuando se estaba conformando lo que después terminó siendo Consenso Federal, ¿no? Con los gobernadores, con Massa, con el socialismo de Lifchitz, con Margarita Stolbizer. Bueno, me parece que ahí había la posibilidad de hacer una interna donde estén expresadas distintas corrientes del pensamiento político y enriquecer ese espacio y ser alternativa del macrismo. Bueno, eso no se dio y se terminó polarizando de la manera que lo vimos en la elección de ayer. Creo que ahí va a haber que hacerse una autocrítica, no el caso nuestro, porque nosotros siempre estuvimos a favor de que se hicieran internas, pero sí, pero creo que influyó más en lo que no fue, ¿no? Una interna hubiera sido atractiva, todo el mundo hubiera dicho, bueno, estos son los únicos que van a internas, que utilizan las PASO como se debe, y realmente eso no sucedió. Adrián, sí. Hay un fenómeno emergente allá por el 2001 que fue el fenómeno Luis Zamora, ¿verdad? Sí. Y que mantuvo con sus más y sus menos una vigencia a lo largo de muchos años.
Sin embargo, da la impresión de que ese espacio se hubiera derrumbado en la actualidad. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece que no pasó las PASO. Yo creo que a Zamora lo perjudicó que la elección fuese de la ciudad fuese junto con la elección presidencial. Uh-huh. Y siempre él sacaba 3 puntitos, 4 puntitos, pero en elecciones solamente de la ciudad. Se presentaba jefe de gobierno o cuando o lo suma diputado nacional, pero en elecciones de medio término. Y entonces canalizaba un voto. Me parece que en esta ocasión la ciudadanía votó a favor o en contra o por otro sistema político y económico. Claro. Y el voto se canalizó de esa manera, ¿no? Creo que es un claro mensaje de que este país no quiere este modelo económico neoliberal y apuesta a otra cosa. Y en esa otra cosa apela a lo que tiene a mano, a lo que está en condiciones de desplazar el actual gobierno. Me parece que ese es el mensaje. Sí, sí. En unas elecciones donde se tendrían que haber elegido candidatos de una lucha interna, y se convirtió en una lucha de candidatos fundamentalmente de 2 grandes fuerzas políticas. Y ahora estamos en un gran problema de tipo institucional. De eso también te quería preguntar, pero antes dame un segundo que te quiero hacer una preguntita breve y después te voy a preguntar por esta transición en este contexto. Pero primero me gustaría que me dijeras cómo estás viendo el perfil del FIT en la ciudad, que termina siendo cuarta fuerza, pero también da la impresión de que un poquito desdibujado, aunque puede acrecentar su volumen con votos de quienes no pasaron, como puede ser Autodeterminación y Libertad, con el 1.20 y el Movimiento del Socialismo con el 0.9. ¿Cómo estás viendo el comportamiento electoral de esta fuerza? Bueno, también me parece que el FIT se ha cerrado muy sobre sí mismo. Llegado a cierto grado de desarrollo, tendría que haberse ampliado. Claro. Buscar aliados en el socialismo, es decir, no cerrarse tanto en lo que es la izquierda de origen trotskista y limitarse a ese espacio político. Ellos se incorporaron al MST, pero les cuesta generar una alternativa que la gente la observe como opción de poder. Sí, sí. Y me parece que ellos tendrían que modificar ese criterio. No sé, yo no soy quien para darle consejo, pero ha quedado estancado. Claro. Sí, aparecía como una alternativa en crecimiento, y bueno, van pasando las elecciones y queda estancado, y en la ciudad de Buenos Aires les está haciendo muy difícil llegar al diputado nacional. Originalmente, bueno, porque dividía los votos con Zamora, o divide los votos con el MST, o con el Nuevo Más, pero les está costando llegar al diputado nacional. Sí, llegan a la representación en la legislatura. Claro, con esto se estarían garantizando uno. Ahora bien, te quiero hacer una consulta brevemente, te tomo 5 minutitos más. Sí. Bueno, evidentemente nadie previó la enorme diferencia en el resultado electoral nacional de tantos puntos, de tal manera que parecía inverosímil, y te cuento que a las 20 horas de ayer Joaquín Morales Solá estaba hablando de 3 puntos y medio de diferencia, lo cual hubiera dado un escenario determinado. Hoy, desde nuestro punto de vista de acá, desde el programa La Brújula, entendemos que el presidente ya está electo en la Argentina. Quiere decir que hay un presidente en funciones y un presidente electo. Es decir, que no se va a develar nada en octubre, porque ya el presidente es Alberto Fernández. ¿Cómo estás viendo esta transición que hoy ha tenido una repercusión brutal con un aumento fenomenal del dólar, un desplome de la bolsa de Buenos Aires, y realmente una situación que puede dar origen a un tiempo muy turbulento y caótico, y que ni el pueblo ni nadie desean que ocurra, porque esto puede ser muy doloroso? ¿Cómo estás viendo y qué pensás que debería hacer el gobierno nacional?
Bueno, en primer lugar quiero decir que la altísima irresponsabilidad de los que inventaron las PASO, porque estamos de lo que era un proyecto para hacer un sistema bipartidista con corrientes internas que diriminan candidaturas en las PASO y eliminar a las fuerzas emergentes, a los partidos chicos, y que esto no cambie más, termina en un fracaso absoluto, donde los partidos, en lugar de competir hacia adentro, compiten entre ellos, y acá se habla de quién ganó las PASO, quién es presidente electo, y no se eligió absolutamente nada. Así es. No se eligió ni presidente, ni diputado, ni senador, ni concejales, nada. Entonces, es muy grave la situación, porque tenemos, como decís vos, un presidente electo que muy probablemente va a ser electo dentro de 2 meses, pero que no es presidente electo. Entonces, la crisis institucional que tenemos no tiene actores con capacidad y peso político como para actuar. Porque si realmente Fernández fuese presidente electo, ya estaría armando el gabinete y ya estaría diciendo qué es lo que va a hacer y actuando sobre los distintos actores de la sociedad, cosa que no puede hacer porque no es presidente electo. Claro. E inclusive en caso de que se genere una crisis de tipo institucional como pasó en el 89, cuando Menem había sido electo con muchos meses de anticipación, bueno, había un presidente electo para asumir. Y nosotros eso ahora no lo tenemos. Así es. Entonces me parece que hay que actuar con gran responsabilidad. Me parece correcto el mensaje de Labaña, que dice que acá lo importante ahora es garantizar la institucionalidad, que hasta las elecciones, que se elija el nuevo gobierno y que asuma el nuevo gobierno, y que se necesita un acuerdo de distintas fuerzas políticas, de poner actitudes de confrontación y garantizar para la Argentina este tránsito. Muy bien. Creo que es lo que hay que hacer. Y dejar de echar leña al fuego, porque el fuego nos va a terminar quemando a todos. Sí, me parece muy prudente, muy correcto lo que estás planteando, y nosotros hemos leído un tuit justamente de Roberto Labaña, que también aparece como ahora el problema que tenemos hoy es que la elección ya ocurrió, que nadie previó este resultado, fenómeno que ¿cómo lees vos? Porque esto tiene que ver con la política, es decir, las PASO es lo que vos dijiste, era para otro sistema, ahora terminaron siendo que no son primarias, sino que son prácticamente elecciones generales, pero no son elecciones generales, por tanto, institucionalmente... Es un plebiscito. Es un plebiscito, una cosa media rara, 60 días antes, dejan una distancia muy grande de 4 meses hasta la asunción del nuevo presidente, y al mismo tiempo se sostiene todo esto en gran medida en información que proviene de encuestas que dicen una cosa y que después ocurre otra totalmente distinta. ¿A qué atribuís este fenómeno? ¿A que las encuestas no tienen una metodología correcta? ¿A que la gente les miente a los encuestadores? Pero que en definitiva, lógicamente, generan escenarios sorpresivos como el que tuvimos ayer a las 9:00 de la noche, cuando nos enteramos que la distancia era de 15 puntos y que virtualmente era irreversible para octubre, porque apenas faltan 10 semanas, y esto virtualmente nadie entiende cómo podría revertirlo Mauricio Macri. Sí, me parece que son las dos cosas. Sí, que la metodología de las encuestas está fallando. Es obvio, porque han errado por cantidades muy altas, y bueno, teóricamente cuando se hace una encuesta, de acuerdo a la metodología, está la cifra de error, 2%, 3%, no 500%. Claro. Evidentemente hay una falla en la metodología. Si esa falla proviene de que hay un voto oculto que no se manifiesta, bueno, también la tecnología lo tiene que tener en cuenta. Claro. La técnica con que se hace la encuesta. Así, bueno, el margen de error no es el 3%, es el 50%. O el 100%, no sé, pero evidentemente está fallando. Algunos dicen que bueno, que las encuestas en realidad las pagan, entonces al que pagó la encuesta le dan la cifra real y después publican otra. Pero acá ni siquiera los que pagaron las encuestas sabían esto. No.
es obvio que no lo sabían. Sí. En el campo del Frente de Todos, bueno, podían pensar que hacer una gran elección era 7, 8 puntos de diferencia. Ninguno pensó en el 15. Y del otro lado tampoco. Nadie. Así que me parece que ya no es que hay intencionalidad en las encuestas. Hay problemas que en la metodología y en el comportamiento de los ciudadanos que habrá que evaluar. Bueno, Adrián, veremos entonces cómo evoluciona todo. Evidentemente la economía ha jugado un rol protagónico para estas elecciones. El fracaso del presidente Macri es muy importante. Y lo último que te pregunto es lo siguiente. Uno de los mayores condicionamientos que va a tener la próxima administración es la herencia de una deuda formidable cuyos vencimientos más importantes se van a verificar en el año 2021. ¿Qué entendés vos que, por lo menos si te pidiera Alberto Fernández una opinión, como presidente de un partido político, qué opinión tenés sobre cómo abordar esta problemática de la que hablamos la semana pasada con Claudio Lozano, pero que evidentemente el escenario político era muy distinto al que tenemos hoy? ¿Qué plantearías vos respecto a este tema? Y yo creo que la Argentina va a tener que renegociar. Va a tener que renegociar. Hay que ver en qué condiciones. Tendrá que plantarse en una posición de fuerza, pero evidentemente no está en condiciones de pagar los vencimientos que tiene comprometidos. Sí, claro, enormes. El gobierno de Macri, con total irresponsabilidad, tomó deuda en plazos que son impagables. Sí. Entonces, hoy lo escuché al que dicen que va a ser el futuro ministro de Fernández, y decía eso, ¿no? Que bueno. ¿Quién se dice que va a ser? No sé, no me acuerdo el nombre. Pero lo presentaron como el economista que podía llegar a ser el ministro de Fernández, cosa que él no negó. No me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, él dijo que ellos iban a tener una actitud prudente, que no iban al default. Bueno, están empezando a poner un poco de paño frío. Bueno, Adrián, estamos en un día muy caliente, así que yo te agradezco muchísimo esta comunicación. Te vamos a seguir molestando más adelante porque evidentemente tenés una opinión calificada que nosotros queremos escuchar y que nuestros oyentes también la escuchen. Y como también se avecina en la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia, hemos hablado con Cristian Sebastiani, que allí las elecciones en Santa Fe ya provinciales ya estaban dadas, y también hemos hablado con Carlos Russo de Mendoza. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los pocos, de los 2 distritos que ganó el PRO, la elección local está abierta y entonces te vamos a volver a molestar más adelante. Acá me pasan el apellido del que suena como posible ministro, se llama el apellido Culfas. Culfas, con sí, K. sí. Culfas. Culfas, nos vamos a tener que empezar a familiarizar porque si es del cierto... grupo Callao, ¿no? Sí. Puede ser, sí. Bueno, un fuerte abrazo, Adrián. Gracias, igualmente para todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, hemos hablado con el diputado mandato cumplido, Adrián Camps, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos entonces, Beto. Seguimos aquí en La Brújula, y bueno, con mucha gente que nos manda mensajes, en fin, tenemos una cantidad que no podemos lamentablemente pasar a todos, así que después nos iremos comunicando con ellos y le daremos respuesta de a uno, pero me parece que es interesante, Daniel, que mientras esperamos algún otro llamado del interior del país para que nos den también la visión, como vemos es bastante homogénea la visión que se tiene de distintos lugares, ¿no? Sí, pero es interesante, bueno, casualmente que haya una visión homogénea, ¿no? Sí, quiere decir que vivimos en la misma Argentina. Sí. Nos quedaron preguntas por hacer a nuestros invitados. Por ejemplo, a Carlos Russo le quería preguntar por cómo estaba la economía regional de Mendoza, que es una economía particular, centrada en la vitivinicultura,
¿no? Y bueno, en otras áreas. Mañana podríamos hacer un llamadito a Salta también, que es interesante ver cómo repercutió esta elección allá, donde el gobernador quedó tercero, ¿no? Sí, bueno, mañana igual ya tenemos un programa que vamos a volver a hablar, porque hay una enorme cantidad de temas con César Lerena. Ajá. Sobre el tema de la pesca y el mar Atlántico, básicamente porque no solo es, creo que uno de los hombres que más saben en la Argentina sobre la materia, tiene 24 libros escritos, César Lerena, es una autoridad, está permanentemente actualizado, está haciendo una cantidad de observaciones muy importantes para el interés nacional, para el interés biológico y ambiental del mar argentino y también para el interés de las provincias patagónicas y también de la provincia de Buenos Aires, que tienen acceso al mar. No olvidemos nunca que el mar argentino, reconocido por Naciones Unidas, es de 6.500.000 kilómetros cuadrados, que estamos hablando de más de 2 veces la superficie de la Argentina continental, que es un recurso absolutamente estratégico, que tenemos un enclave colonial que es Malvinas, que los ingleses están ocupando 1.800.000 kilómetros cuadrados de mar argentino de manera absolutamente ilegal, solamente porque tiene poder militar, y todas estas cosas, y cómo está la pesca y cómo está la explotación de los recursos, que así se le llama, que habría que llamarlo de otra manera. Bueno, sobre todas estas cosas vamos a estar hablando mañana con César Lerena, y también vamos a estar hablando con nuestro amigo Miguel Ponce, porque también le vamos a preguntar, él que está muy vinculado al comercio exterior, le vamos a preguntar cómo está repercutiendo estas PASO a nivel global, es decir, qué está leyendo el mundo sobre lo que ocurre en la Argentina. Es muy importante, lógicamente, que estamos en un mundo donde la información corre a la velocidad de la luz, y vos sabés que yo he abierto algunos portales y de diarios del exterior, más o menos todos dan la misma información. Quiere decir que todos los actores políticos y económicos del mundo ya están informados, ya todos saben que Macri, que era respaldado por Donald Trump, respaldado por Jair Bolsonaro de Brasil y por Piñera de Chile y por algunos otros más, ha perdido. Ya saben que esta derrota es irreversible por tanto esto está generando este pequeño caos que estamos viviendo hoy en un lunes negro, donde sube el dólar a puntos muy altos. Ha salido el Banco Central a vender dólares a ver si para la corrida, y los está vendiendo a 55.43, los está vendiendo el Banco Central, está licitando 50 millones de dólares a ver si se para ahí, porque se ha habido a más de 60, pero la bolsa se está desplomando 32 puntos en este momento, es decir, que se pierde 1/3 de todos los valores que había en la bolsa de Buenos Aires. Este es un desplome que además ocurre de la mano de lo que nosotros hemos dado en llamar mercaderes, que son los que mueven el dinero, los que especulan con acciones, con plazos fijos, con LELIQs, con las monedas, ¿no? Y van de una moneda a la otra. Todos estos especuladores que son mercaderes que realmente están haciendo un daño tremendo, pero bueno, son los con los cuales hay que convivir, Daniel, porque existen en la realidad, y más allá del daño brutal que hacen, los tenés que tener en cuenta. Lógicamente que el país es soberano, el pueblo ha votado, y no son los mercaderes los que mandan, sino nuestro pueblo. Bueno, y parece que los mercaderes no se van a dormir. No se van a dormir los mercaderes, y especulan y parasitan y dañan todo el tiempo. Lucas Arias desde Neuquén, ¿estamos comunicados contigo? Muy buenos días o buenas tardes para ustedes y la audiencia. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por esta comunicación. Nosotros estamos teniendo distintos pantallazos de lo que ocurrió en el día de ayer, de distintas provincias. Lógicamente que son pantallazos porque no podríamos recorrer los 24 distritos, pero mucho nos gustaba conocer la opinión tuya, porque estás en una provincia patagónica
clave absolutamente porque allí está Vaca Muerta, y nos gustaría que nos dieras una mirada sobre qué es lo que, primero información sobre lo que ocurrió ayer, y después tu mirada sobre los efectos políticos que ha tenido el triunfo de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri en el día de ayer en aquel distrito. Bueno, es muy llamativo que las únicas dos provincias, en realidad no nombró a Neuquén, pero sí nombró a Vaca Muerta anoche, Macri, el presidente, y a la ciudad de Buenos Aires. Es muy llamativo el resultado que tuvimos acá. Acá no hay que olvidarse que hay un actor que quizás no hay en otras provincias, que es el Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia hace cerca de 60 años, que retuvo la gobernación hace solo 4 meses. Es un actor no menor, porque ellos han ido con boleta corta. ¿Qué quiere decir? Que ellos no han llevado candidatos a presidente, solo llevaron a senadores y a diputados. En la provincia de Neuquén se eligen las dos categorías. Claro. Hay que recordar también que el Movimiento Popular Neuquino se dio una estrategia para estas elecciones que ha influido muchísimo en la provincia. Ellos se encargaron de repartir, viendo que el escenario nacional se iba a llevar puesto a discusiones provinciales. Ellos priorizaron y repartieron su boleta, la del Movimiento Popular Neuquino, la de senadores y diputados, juntos con los 3 candidatos más votados. Ellos se encargaron de que llegue el voto cortado. Presidente, Fernández, Mauricio Macri o Labaña, con la lista del Movimiento Popular Neuquino. Por eso que el resultado aquí es muy particular. Claro. Acá en la provincia, Fernández tuvo un 44% de los votos, muy parejo en toda la provincia, salvo por ahí en localidades del interior, donde sí está mucho más firme el MPN, contra 27 que tuvo junto por el Cambio. Una diferencia más que importante, siempre hablando para presidente, ¿no? Sí, sí. Y después también algo que es muy llamativo, el Censo Federal obtuvo el 8%, que es una elección realmente muy buena para lo que es la provincia de Neuquén, y algo que fue muy llamativo, que la fuerza encabezada por Gómez Centurión, NOS, aquí llegó a tener cerca de un 5%. Amigo. Los fiscales NOS resultaban ser, por lo menos en la localidad de Plotier, en la localidad de Neuquén, la más importante de la provincia, la mayoría han sido vecinos evangélicos, quienes han fiscalizado para NOS. Eso claramente tiene que ver con la candidata a vicepresidenta de la fórmula. ¿No? Así que, bueno, eso es algo llamativo porque en realidad es el doble prácticamente lo que se ha dado en el resto del país, pero lo importante es las elecciones a presidente y a senadores. El MPN aquí busca retener sus 2 bancas que actualmente tiene, pero bueno, todavía está un poco lejos, ya que el senador actual, Guillermo Pereira, jefe del Sindicato de Petroleros Privados de la provincia de Neuquén, Río Negro y La Pampa, busca retener esa banca. Es complicado porque ellos se encuentran en la discusión nacional y ellos tienen un discurso claramente enfocado a la provincia, en defensa de los intereses de Neuquén. Y en las discusiones nacionales siempre quedan terceros o cuartos. Pero bueno, lo llamativo es que la única provincia que arroja números positivos para el gobierno en inversiones, en desocupación, en lo que es la construcción, es la provincia de Neuquén, y aún así el gobierno actual ha hecho una muy mala elección, no llegando al 30%. ¿Y vos a qué atribuís eso? ¿A cuestiones de tipo ideológicas, emotivas, a cuestión, porque ya la económica vos la estarías descartando porque decís que el resultado, por el tema de esa explotación que es Vaca Muerta, el resultado económico no sería el determinante, no sería el bolsillo, entonces estaría o la emoción o lo ideológico o el clima nacional que se estaba viviendo. ¿A qué atribuís vos el resultado? Hay 2 factores que no son menores. Si bien la matriz del Movimiento Popular Neuquino es justamente el peronismo, porque antes se denominaba Movimiento Peronista Neuquino, en esencia el MPN viene del peronismo. Y después otra de las cuestiones es que si bien las inversiones han llegado a la provincia, es una provincia que tiene el 28% de pobreza, tiene altos índices de inversión, la construcción está
con buenos números, pero aún así la pobreza es muy alta. Hay mucha gente que no accede a la tierra. El actual modelo económico de la provincia, en el marco del modelo económico nacional, hace que la inversión llegue, pero quede en muy pocas manos. Es una de las provincias con el costo de vida más alto del país. El bolsillo ha influido y también ha influido, porque recordemos que el Movimiento Popular Neuquino, si bien es una elección provincial, se dio en marzo, sacó cerca del 40% de los votos, con casi 15 puntos de diferencia con el candidato del kirchnerismo. O sea, en realidad muchos vecinos, muchos provincianos han votado a los senadores y diputados de la lista de todos y no del Movimiento Popular Neuquino. Así que, y aún así tenemos que recordar que el gobierno de la provincia tiene resto para pelear esos 3, 4, 5 puntos para llegar al segundo lugar en diputados y senadores, y va a repetir la estrategia de repartir las boletas de los candidatos a presidente con su propia diputados y senadores. El ánimo aquí es muy dispar, porque si bien con la suba del dólar lo que favorece es que la provincia recaude mucho más, también eso implica una suba en el costo de la industria, en el costo de vida de los ciudadanos aquí en la provincia, que depende mucho de la exportación del gas y del petróleo. Es importante la suba del dólar, pero a su vez trae aparejado más pobreza y más miseria. Claro. Y Lucas, te hago una pregunta porque la estamos haciendo por la cuarta fuerza, que es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. ¿Cómo estás viendo vos ese resultado? ¿Es un resultado? Sí. Hay una fuerza que no ha llegado al piso como en la mayor parte del país, que es el Nuevo Más. Superó el 1%, pero no llegó al 1,5% necesario. Y el FIT, que históricamente ha hecho unas muy buenas elecciones, entre el 8 y el 9%, en este caso no llegó al 5%. Hay que recordar que acá hay una experiencia muy combativa del Frente de Izquierda, ligado a la cerámica Sanón, a la cerámica Neuquén, a lo que es el sindicalismo combativo, y ha tenido muy buenos resultados, pero en este no es el caso. En la provincia vuelve a tener los números que ha tenido históricamente, el 4 y el 5%. Claro. ¿Y con eso le alcanza para qué? No, acá en la provincia el que salga primero se lleva 2 senadores, el que salga segundo se lleva 1 senador, y lo mismo pasa con los diputados. Hay 3 bancas de diputados, así que la verdad es que la pelea va a estar entre todos, Juntos por el Cambio, y si el Movimiento Popular Neuquino puede revertir 5 o 6 puntos, que son un número importante, estaría dando la pelea por el segundo lugar. Consenso Federal, que ha hecho una muy buena elección, estaría superando el 8%, que es la tercera fuerza. Y muy pegado está el FIT y NOS. Hay que recordar que NOS, aquí en la provincia, no llevaba candidatos a senadores y a diputados, únicamente llevaba la lista de presidente. Qué bárbaro, qué buena elección, ¿no? Dentro de todo, para una fuerza a la cual nadie le asignaba ninguna chance. Es muy llamativo, en la localidad de Plotier, que es una localidad de la provincia, el número fue superior al 5%, y claramente está ligado al voto religioso. Claro. Ese número, si bien no mueve a nivel nacional, es un número a no tener en cuenta, porque es un número puro, digamos. Puro en el sentimiento religioso, en el sentimiento nacionalista, pero acá la disputa va a estar entre todos por el Cambio y el Movimiento Popular Neuquino, que por supuesto necesita la banca de senadores y de diputados para las negociaciones nacionales. El Movimiento Popular Neuquino es una fuerza que se ha mantenido en la provincia, pero nunca pudo hacer pie en el ámbito nacional, nunca ha colocado funcionarios a nivel nacional, nunca ha tenido candidatos a nivel presidencial, no ha tenido el peso que sí han tenido otras fuerzas provinciales en el marco nacional. Por eso depende mucho de esos senadores y de esos diputados para luego negociar con el gobierno de turno, que es lo que ha hecho siempre el Movimiento Popular Neuquino. En estos últimos años, Macri ha visitado la provincia incansable cantidad de veces, sea en Villa Langostura, San Martín de los Andes, lo que es Vaca Muerta. Es una de las provincias que más
ha viajado y el resultado se esperaba otro porque el que encabeza la lista de senadores de Juntos por el Cambio es el actual intendente de la localidad de Neuquén, de Ciudad Capital, actual intendente que fue diputado nacional, y no hay algo que es interesante, debido a que el Movimiento Popular Neuquino lleva a lista corta, también se dio una diferencia importante entre los votos de presidente, de senadores y de diputados. El nivel de corte de boleta ha sido muy importante. En todos hay una diferencia del 10% entre lo que ha sacado la fórmula presidencial y los senadores y diputados. Ujú. Algo similar, un poco menos quizás, en Juntos por el Cambio. Y acá el único partido que ha ido a internas en la provincia para definir sus candidaturas ha sido el Movimiento Popular Neuquino. Hay que esperar qué es lo que sucede con el dólar. No es menor para la provincia, porque recordemos que el presupuesto de la provincia tiene una fuerte incidencia en las regalías, y esas regalías se rigen por el valor del dólar y el precio del petróleo. Es beneficioso en algún punto, pero en otros lo que va a hacer es incrementar ya ese 28% de pobreza que hay en la provincia, un número no menor si tenemos en cuenta el nivel de inversiones que ha tenido en estos últimos años. Sí, sí. Bueno, Lucas, ha sido muy claro. Te hago una última pregunta que tiene que ver con la zona patagónica, aunque no es tu provincia y aunque en el mapa parezca cercano, es bien lejano. ¿Te sorprendió el triunfo de Alicia Kirchner en Santa Cruz? Lo de Santa Cruz, lo de la provincia de Santa Cruz como la Patagonia ha sido sorprendente. Por ejemplo, en la provincia de Río Negro, que está aquí pegado justamente, provincia del candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, la elección de todos fue impresionante. Arrasó en la provincia. Es más, la gente de Juntos por el Cambio tuvieron que bajar sus candidaturas y dejar que vaya a Juntos Somos Río Negro, el actual gobernador de la provincia, Peterilnec. Y en Santa Cruz también se dio algo similar, no se esperaba, creo que nadie esperaba un resultado tan contundente, no solo en Santa Cruz, en Neuquén, en Río Negro, que superó el 50%, se esperaba a nivel país. Creo que acá claramente demostró la gente, yo creo que más que su simpatía por la fórmula Fernández, su enojo con el malestar económico, su enojo con la falta de expectativa, su enojo con la inflación, su enojo con la falta de acceso a los medicamentos básicos, que se da mucho en esta provincia. Uno esperaría que el voto sea, digámoslo, con esperanza, con expectativa, votando proyectos políticos, económicos, porque claramente se vio aquí el enojo de la situación económica, tanto en Río Negro, donde los productores siguen cerrando sus chacras, siguen rematando sus chacras, en la provincia de Neuquén mucho más todavía, y la provincia de Santa Cruz llamó la atención porque se esperaba una mejor elección de Juntos por el Cambio, pero parece que el enojo con el que una vez se alimentó Macri, hoy se alimenta Cristina. Así es. Bueno, Lucas, cerraste muy bien aquí, así que te vamos a agradecer tu participación aquí en La Brújula. Muchísimas gracias y estamos a disposición para las elecciones de octubre. Bárbaro. Bueno, te agradecemos de nuevo y un fuerte abrazo. Saludos por allí. Un abrazo para todos en la ciudad de Buenos Aires. Bárbaro. Hemos hablado con Lucas Aria desde Neuquén. Y ya que estábamos hablando de Santa Cruz, quiero decirles que en realidad muchos daban como competitivo a Costa, ¿no? Sí. Bueno, pero resulta que Alicia Kirchner sacó no sé si este es el resultado nacional, pero Cristina en este caso, 57,8% de los votos contra el 23,6%. Yo no sé cuando algunos grupos económicos como el Grupo Clarín te informan, yo ya hace mucho que no me informo muy poco con Clarín, miro casi todos los diarios y a veces tengo que pasarlo, pero parecía que Costa era un hombre competitivo y sin embargo estamos hablando 57,8 contra 23,6, es decir, ni duplicando los votos de Juntos por el Cambio alcanzarían a ser competitivos. De manera que, más allá de lo que vemos, por eso es tan importante muchas veces... Estás leyendo que... El resultado de las PASO a nivel de
Sí, podría leer el de gobernador. Acá pero el de presidente. El de presidente te está dando 46.97, la página oficial del ministerio, contra 19.21. Ajá. Bueno, no, el de gobernador es 49,8 contra 37, es cierto. Es cierto. Hay, pero de todas formas hay una diferencia abismal, muy importante que está mostrando nuevamente que, en fin, una cosa es ver las cosas desde Buenos Aires y a veces nos creemos, nosotros hablamos de una provincia sin visitar esa provincia, sin hablar con la gente de esa provincia, y tenemos un juicio. En realidad lo que tenemos es un prejuicio que nos dan los medios de comunicación que se editan en Buenos Aires, y es una visión porteña. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo hoy, que es hablar con la gente de distintos lugares para que nos den su punto de vista desde ese lugar. Acá me acaba de llegar un mensajito de Marcos Rodas de Salta, que hoy no se puede comunicar con nosotros, pero seguramente la semana que viene estaremos hablando con él. Bueno, también, porque para conocer qué es lo que pasa, realmente uno tiene que tener la mirada. Por ejemplo, no todos tienen en cuenta que realmente la mejor performance económica de la Argentina le correspondía a Neuquén. ¿Y por qué le corresponde a Neuquén? Porque justamente hay una extracción de gas y de petróleo fenomenal en la zona de Vaca Muerta. Pero así todo, se da el fenómeno de que pierden. Y entender por qué pierden es muy importante. Y solo te lo puede dar alguien como Lucas, que está allí. Puede ser otra persona, no digo que sea él solo, pero tiene que estar en el lugar. Para tener una visión federal de la Argentina, hay que entender la idiosincrasia, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando. Seguramente mañana seguiremos un poquito más, porque en realidad, originariamente, en el día de hoy, había otro plan. Pero después de la elección, que está significando un verdadero tsunami en la Argentina, nosotros no podíamos estar ajenos a lo que estuviera pasando. Sigue informándonos que la bolsa se desploma un 32%, que el riesgo país está superando los 900 puntos. Es decir, frente a este tsunami, frente a esta situación, nosotros, y seguramente mañana hablaremos con alguien más sobre este tema, vamos a tratar de tener con Miguel Ponce la visión más de naturaleza internacional, alguna visión más sobre la repercusión en nuestras provincias, y bueno, iremos dejando las PASO de lado a medida que pasen los días, porque evidentemente este ha sido un año, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, totalmente loco en torno a la cantidad de elecciones que hemos tenido. Como hemos hablado tanto, vamos a ir a un nuevo tema chiquito y después vamos a estar cerrando en el día de hoy, a ver si las cosas se van acomodando y mañana podemos estar respirando un poco más tranquilos y metiendo la cabeza en los temas estratégicos, porque las elecciones pasan y nosotros, los que vivimos en este bendito país, quedamos. Me encanta vivir en la Argentina. Me encanta. ¿Qué pasó? Porque me encanta, somos un país tan especial, tan distinto. Estas cosas que pasan acá y en ningún otro lado. Quien quiera tener una vida aburrida, váyase a los países nórdicos, bien organizados, donde todo está limpio, todo está prolijo, todo es previsible, todo son todos normales. Acá en cambio, somos todos locos, tenemos una dinámica, tenemos una sangre, en fin, no sé de dónde nos viene, pero sí les quiero decir que el amigo Juan Imperial me manda un relato que es muy interesante, porque no me quiero ir sin decirles que se cumplen hoy 213 años de la gloriosa reconquista de Buenos Aires y derrota humillante del pirata inglés. Los ingleses desembarcaron en Quilmes el 25 de junio de 1806 con una poderosa escuadra comandada por el militar británico William Carr Beresford, y el 27 de junio la ciudad de Buenos Aires fue ocupada. Bueno, con poca capacidad para la defensa, allí pasaron unos cuantos días hasta que un día como hoy, un 12 de agosto, y gracias
nada menos que a Santiago de Liniers, el pueblo de Buenos Aires derrotaba a los ingleses por primera vez, porque iban a insistir en 1807. Pero al cumplirse 213 años, tenemos que decirle también que gracias a los ingleses y a esta reconquista gloriosa, que merecería todo un capítulo tan extenso, tan extraordinario, que nos llenaría de tanto orgullo, ¿no? De tanto orgullo, se iba a insuflar una autosuficiencia en el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo después de la segunda derrota que iban a tener los ingleses en 1807, que iba a dar origen a lo que fue tiempo después la Revolución de Mayo. Y la Revolución de Mayo es el primer grito de libertad en esta parte del virreinato del Río de la Plata, de la colonia española, que nunca más iba a retroceder. A diferencia de lo que iba a pasar en tantos otros lugares donde gritaron libertad, pero luego España logra retomar la iniciativa, aquí nunca iba a ser tomada Buenos Aires. Y iba a dar origen además a las grandes empresas por la emancipación, por la independencia y por una lucha que ellos iniciaron, que como decía una propagandita antes de ir a votar, donde aparecen San Martín y Belgrano, ¿no? Y dicen, muchos dieron la vida por este país. Bueno, se inició una etapa que todavía no está concluida, que es la etapa de la emancipación del pueblo que habita esta zona del planeta Tierra. Esa etapa está inconclusa, está a medio hacer, y es la responsabilidad de quienes habitamos este tiempo histórico avanzar en esa dirección todo lo que podamos avanzar. Cuando hablamos de independencia, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de libertad. Cuando hablamos de liberación nacional, estamos hablando de libertad. Cuando hablamos de unión latinoamericana o sudamericana, estamos hablando de libertad. Esto lo digo para los falsos liberaloides que creen que la libertad es algo estrictamente personal. No se puede ser libre individualmente en el marco de un pueblo que está colonizado. Se es libre también cuando el pueblo ha alcanzado la libertad, la soberanía y la independencia. Y en eso está comprometido este programa La Brújula. Y dado que el tiempo se nos ha ido, nos estamos despidiendo hasta mañana a las 12, donde trataremos de nuevo temas muy profundos para la Argentina. Y ahora los vamos a dejar, si las cosas no son distintas, en Amaneceres Turismo con el amigo Gutiérrez. Martín Gutiérrez. Ahí está. Bueno, dejamos caliente el aire de Radio La Luna y nos estamos encontrando entonces en La Brújula mañana a las 12 del mediodía. Chau.